Hola chicos, hoy les voy a hablar del análisis de gases arteriales y vamos a comenzar esta clase definiendo los valores normales de estos tres componentes, el pH, el CO2 y el bicarbonato. El pH, sus valores normales son de 7.35 a 7.45. El CO2 va de 35 a 45. Y si se dan cuenta, estos valores del pH, los dos últimos dígitos, se parecen mucho a esto, para que lo tengan en cuenta al momento de memorizar. Y el bicarbonato va de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Cuando hablamos de acidemia, estamos hablando del pH de la sangre, ¿no? Cuando tenemos el pH menor de 7.35, estamos hablando de acidemia. Y si el pH está mayor de 7.45, estamos hablando de una alcalemia. Y ya entramos a hablar de acidosis o alcalosis cuando ya completamos el trastorno o el disturbio que vamos a hablar, ¿no? Ya sea un proceso metabólico o respiratorio, pero el concepto es el mismo, ¿no? Si hay una disminución del pH, esto se va a llamar acidosis. Y si es un aumento del pH, esto va a ser una alcalosis. Bien, he colocado esta imagen para que tengan en cuenta que nuestro cuerpo mantiene un equilibrio con las sustancias ácidas y básicas del cuerpo. En el cuerpo nosotros tenemos como sustancia ácida el CO2, entonces entiéndase que cualquier enfermedad que cause una retención del CO2 va a causar que el medio ambiente sea ácido y por lo tanto el pH se vea disminuido, ¿correcto? Igualmente, cualquier enfermedad que haga que se retenga la base o se disminuya su ácido va a ocasionar un medio alcalino, por lo cual el pH se va a mantener aumentado. Vamos a poner un ejemplo clásico, ¿no? De un paciente con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos pacientes, su misma fisiopatología lo explica, son pacientes que mantienen grandes cantidades de CO2. Por lo tanto, es normal encontrar en su medio un pH ácido, ¿sí? Y por lo tanto, esto se denominaría una acidosis de tipo respiratoria, porque lo que se va alterado es el CO2. Otro ejemplo, una paciente que ha vomitado mucho tiempo, grandes jornadas de vómito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en el estómago? El jugo gástrico. Cuando nosotros lo eliminamos el ácido clorhídrico, secretado por las células parietales. Por lo tanto, estamos eliminando un ácido, ¿no? Por lo tanto, nuestro medio se va a hacer más alcalino. Entonces, vamos a tener un pH aumentado, ¿correcto? Porque estamos partiendo ácido. Y esta es una causa de tipo metabólico. Bien, otro ejemplo, tenemos un paciente joven que está muy nervioso, está muy ansioso y empieza a hiperventilar. Cuando nosotros hiperventilamos, eliminamos CO2, porque estamos aumentando nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, si eliminamos nuestro CO2, eliminamos el ácido que tenemos. Si se elimina el ácido, nuestro ambiente va a ser más alcalino y por ende nuestro pH va a estar aumentado, o quieran llamarlo pues un ambiente menos ácido porque estamos eliminando el CO2. Es por eso que las personas que tienen ese tipo de ansiedad, que se les pueda dar una crisis de ansiedad, se les da como una bolsa de papel para que respiren ese CO2 y no lo pierdan, para que no se descompense porque luego pueden desmayarse y así. Entonces esto es una alcalosis de tipo respiratorio. Acá he fallado, una alcalosis de tipo respiratorio. Otro caso, una paciente que tiene diabetes, viene por una cetoacidosis diabética, ¿no? Una diabetes no compensada, se producen cuerpos cetónicos y eso se comportan como un ácido. Por lo tanto, el ambiente va a ser más ácido y por lo tanto el pH va a estar disminuido. Entonces, esto es una acidosis metabólica. ¿Qué quiero explicarles con estos ejemplos? Es que este examen de gasometría es básicamente una ayuda para el diagnóstico clínico y que nunca se debe leer por sí solo. Ahora sí, vamos a hablar del disturbio ácido-base, el trastorno ácido-básico, que son básicamente tres. El primario, que es el inicial, el que causa este desequilibrio y por el que el pH se modifica. Ese es el trastorno primario. El secundario es aquel que aparece después como una respuesta, ¿no? Secundaria una respuesta para poder equilibrar esta alteración. Y mixtos cuando se dan los dos. Entonces, existen 4 posibilidades, una acidosis tanto metabólica, respiratoria o una alcalosis respiratoria o metabólica. Entonces, el primer paso de todas maneras es ver el pH. Si el pH está disminuido, menor de 7.35, vamos a ver cuál es la causa. Como les dije, el CO2 es un ácido en nuestro cuerpo. Entonces, si yo veo una acidosis y veo que el CO2 está aumentado, entonces la causa aquí
es una acidosis de tipo respiratoria. Pero si veo que el CO2 está normal y el bicarbonato está disminuido, entonces el problema acá es una acidosis metabólica, porque el bicarbonato es el que está disminuido. Veamos, si el pH, por lo tanto, está aumentado, tenemos una alcalosis. Observamos el CO2, que es un ácido, está disminuido, entonces el problema aquí es respiratorio. Pero si está normal y el CO y el bicarbonato está aumentadísimo, entonces el problema de la alcalosis es por esta base que está aumentada. Entonces estamos en una alcalosis de tipo metabólica. Bien, vamos a poner a prueba con algún ejercicio a ver si se me ha entendido. Entonces vamos a suponer que tenemos solamente estos 3 datos del paciente en la gasometría. ¿Cuál sería su disturbio ácido básico? Tenemos un pH 7.23, recuerdan los valores normales. Entonces es menor de 7.35, por lo tanto es un pH netamente ácido, ¿no? Entonces estamos frente a una acidosis. Luego vemos el valor del CO2. El CO2 está en 35, el valor normal es de 35 a 45. Entonces quiere decir que es un CO2, normal. Y el bicarbonato está en 10, o sea, está marcadamente disminuido porque el valor normal es de 22 a 26, ¿no? Entonces, tenemos el CO2 normal y el bicarbonato muy disminuido. Entonces, si tenemos una acidosis y el CO2 está normal y el bicarbonato está muy disminuido, la causa principal, el trastorno primario, es una acidosis de tipo metabólica. Y el tercer paso es para corroborar si este desequilibrio está siendo compensado o no. El cuerpo, cuando ve este desequilibrio, trata de compensarlo. Por ejemplo, una acidosis metabólica, se espera que un paciente, como está con una acidosis metabólica, elimine ácidos, ¿no? Para poder neutralizar eso. Entonces, ¿qué hacemos? De la manera más rápida, hiperventilamos. Un ejemplo claro es la cetoacidosis diabética. El paciente entra con la respiración Kussmaul, ¿no? Está hiperventilando, liberando más CO2 para que esa acidosis se compense. Entonces, dependiendo cuál es tu disturbio primario, sea esto una acidosis metabólica, alcalosis, acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria, tú vas a sacar una formulita que está acá. Vamos a ver. Esta que nos ha salido acidosis metabólica. Entonces nosotros hacemos la fórmula de cuánto es el CO2 que debería yo esperar para decir esta paciente tiene acidosis metabólica y está compensada. Entonces esta es la fórmula que se aplica. Veamos. Entonces en este paciente su bicarbonato era 10. Entonces aplicamos la fórmula 1.5 por 10 más 8 nos va a salir 23 más menos 2. Entonces, lo normal, lo que se debería esperar para decir que está compensado es que nuestro CO2 esté entre 21 y 25. Sin embargo, vemos que el CO2 está en 35, o sea, supera, debería solamente haber llegado hasta acá. Si es que supera, significa que hay otro trastorno, que sería una acidosis, porque está aumentado el CO2, de tipo respiratoria. Entonces, ¿cómo se leería esto? Presenta una acidosis mixta, ¿no? Una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria, pues está reteniendo más CO2 del que se debería para compensar el disturbio metabólico inicial. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Tenemos un pH de 7.20, un CO2 de 25, disminuido, ¿verdad? Disminuido. Y un bicarbonato de 17. Si recuerdan los valores, como acá lo tengo, en la esquina vemos que el pH está disminuido, entonces es una acidosis. Vemos que el CO2 está en 25, entonces está disminuido y el bicarbonato está disminuido. Entonces, en este caso, ¿cuál es el trastorno? Es una acidosis, pero el CO2 está disminuido. Entonces no podría ser de tipo respiratoria, porque es un ácido. Deberíamos esperar que este esté aumentado. Entonces es una acidosis de tipo metabólica. ¿Por qué? Porque está en 17, la base está disminuida. Por lo tanto, esto es una acidosis de tipo metabólica. Espero que sí se me esté entendiendo. Si no, voy a tratar de explicarles en los siguientes ejemplos. Entonces, esto es una acidosis metabólica. Vamos a ver si se compensa o no se compensa. El tercer paso era esto, ¿no? Aplicar la fórmula 1.5 por bicarbonato, que es 17, más 8. Todo esto nos sale 31.5 a 35.5. Esto es lo que se espera para decir que está compensado o no. Entonces, si vemos nuestro resultado, está en 25. Por lo tanto, no llega a estos valores para compensar. Debería llegar a estos valores, pero no compensa. Por lo tanto, estamos frente a una acidosis metabólica, que es el trastorno primario que hemos encontrado hace un rato, asociada a una alcalosis. ¿Por qué una alcalosis metabólica? Porque este CO2, que es un ácido, no está aumentado, ni siquiera está en los valores normales del CO2, está marcadamente disminuido. Por lo tanto, se habla de una alcalosis de tipo respiratorio. El cuarto paso es hallar el anión GAP
Cada vez que tengamos un diagnóstico de acidosis metabólica, y esto se repito porque solamente se hace este cálculo de anión GAP en acidosis metabólica, utilizamos esta fórmula: sodio menos cloro más bicarbonato. Entonces nos tienen que dar estos valores. Eso también lo encontramos en la gasometría cuando lo pedimos, ¿no? Tenemos sodio, que es 132, menos cloro, que es 86, más 17, que es el bicarbonato. Todo esto nos sale 29. Los valores normales de anión GAP es de 8 a 12. Si nosotros encontramos superior a estos valores, se dice tiene un anión GAP elevado. Entonces solamente tienes dos resultados: o es normal o está elevado. ¿Y para qué nos sirve esto? Porque nos ayuda a identificar algunas patologías o a descartarlas, ¿no? Existen patologías que están netamente... Hay una acidosis metabólica con anión GAP normal que nos da unas ciertas patologías. Y algunas que son con anión GAP elevado. Entonces nos va a ayudar a discernir cuál podría ser. Entonces, como les dije, sería una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Vamos a ver otro caso. Un pH de 7.65, es decir, que está alto, ¿no? Esto es el nivel normal. Entonces es una alcalemia. Vemos el CO2, tenemos 61, está incrementado, ¿no? Entonces, si es una alcalemia, imposible que sea por respiratoria. ¿Por qué? Porque eso es un ácido. Entonces, si está aumentadísimo, debería haber una acidosis, ¿cierto? Entonces, este no es el trastorno primario. Entonces, tenemos una alcalosis con un bicarbonato aumentadísimo. Entonces, la causa principal es esta, ¿correcto? Pero vamos a ver, es una alcalosis metabólica. Ahora, para la alcalosis metabólica también nosotros esperamos un CO2 para ver si está compensado o no. Entonces, en este caso utilizamos otra fórmula que es bicarbonato más 15 más menos 2. Tenemos bicarbonato que está 30, más 15 sale 45, entonces el intervalo sería entre 43 y 47. Vemos que el CO2 está mucho más que este valor que nos diría que está compensada. Entonces no está compensada. De hecho está haciendo otro trastorno que sería una acidosis de tipo respiratorio. Está súper incrementado. Entonces el diagnóstico la interpretación es alcalosis metabólica asociada a una acidosis respiratoria. Vamos a ver el otro caso, ¿no? Usted está atendiendo a un adolescente que no tiene comorbilidades, hace 2 horas, hace 2 horas, eso es un dato importante porque nos dice que es algo reciente, agudo, ¿no? Está somnoliento y taquipnéico. Y se hace una gasometría y se dan estos siguientes datos, ¿no? Hay que elaborar el diagnóstico ácido básico. Tenemos un pH de 7.5, ese es un pH netamente alcalino. Tenemos un CO2 de 20, es netamente disminuido porque el valor es entre 35 y 45, ¿correcto? Y el bicarbonato está marcadamente disminuido. Entonces es una alcalosis. ¿De qué tipo? Hay que ver. Si el CO2 está disminuido, ¿podría ser una alcalosis respiratoria? Claro que sí. Y si el bicarbonato está disminuido, o sea, mi base está disminuido, entonces no podría ser trastorno primario metabólica, porque esto es una base. Para yo decir que la causa de mi alcalosis es metabólica, esta base debería estar aumentada, pero no está aumentada. El que está disminuida es nuestro ácido, que es el CO2. Por lo tanto, esto es una alcalosis de tipo respiratoria. ¿Correcto? Ahora sí se me entendió. Bien. Ahora, el tercer paso es ver si se compensa o no se compensa. Anteriormente en la clase he mostrado algunas tablas. Entonces, cuando tenemos una alcalosis respiratoria, nosotros tenemos que ver si es aguda o crónica, porque va a variar. Por ejemplo, nosotros tenemos como el valor promedio de lo normal del CO2 es 40. 35 más 45 entre 2, ¿no? Es 40. Por lo tanto, yo sé que mi CO2 es 20. Entonces, ¿cuánto ha disminuido? 40 menos 20, 20, ¿verdad? Y acá dice, la alcalosis respiratoria aguda disminuye por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que se eliminan, que se pierda, vas a perder 2 milequivalentes de bicarbonato. Entonces hacemos una regla de 3 simples, hemos perdido 20, por lo tanto, lo ideal es que nuestro valor del bicarbonato disminuya 4.000 equivalentes. Igualmente, el bicarbonato tiene valores promedio, que es el 24. Entonces, 24 menos 4, lo que se esperaría es que nosotros tengamos un bicarbonato de 20 y tenemos de 16, por lo tanto no está compensada. ¿Cómo se interpreta entonces esto? Es una alcalosis respiratoria, nuestro diagnóstico primario, con una acidosis metabólica. ¿Por qué acidosis metabólica? Porque nuestra base está en 16, está disminuida.
debería aumentar un poquito para poder nivelar, compensar, pero no compensa. Entonces es una acidosis metabólica, porque está disminuido nuestra base. Eso genera una acidosis. Y bueno, como salió una acidosis de tipo metabólica, siempre se saca el anión GAP, que es el cuarto paso, que esto ya lo hemos visto. Sodio menos la suma de cloruro y el bicarbonato. Todo eso nos sale 21, por lo tanto es un anión GAP elevado. Y se lee acidosis metabólica con anión GAP elevado. Entonces, si juntamos todo, sería alcalosis respiratoria asociado a una acidosis metabólica con anión GAP elevado. Y bueno, eso sería todo. Si les gustó este video, no se olviden darle like, suscribirse y seguirme en las redes sociales. Esto es un hasta luego.